Una vez que ustedes hayan subido todos los documentos, hayan colocado también la firma de responsabilidad, pues prácticamente ustedes tendrían que ya hacer el procedimiento de lo que es la elaboración del estudio de impacto. Bueno, de hecho, el estudio de impacto ustedes lo van elaborando tan pronto como realizan el levantamiento de información. Por lo general, lo que se hace es realizar el estudio en físico, en Word, y posteriormente pues subirlo en las partes correspondientes en lo que es el sistema SUIA, ¿no? Para eso pues nosotros nos basamos, como les dije, en la norma técnica para la elaboración de estudios de impacto ambiental, que es emitida pues por la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y que está adaptado pues el formato de los estudios de impactos ambientales hacia lo que es el reglamento ALCOA, que ustedes vieron en el artículo donde mencionaba que tenía esos componentes que son un total de 9, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, algunas consideraciones iremos tomando, les iremos dictando también claves y mostrando ejemplos de cómo realizar en este caso los estudios de impactos ambientales, ¿no? La parte más importante dentro de un estudio de impacto ambiental es la elaboración de lo que respecta a la evaluación de estudios, perdón, evaluación de impactos socioambientales, ¿no? Y también la parte de lo que es la elaboración del plan de manejo ambiental, porque en base al plan de manejo ambiental es que se va a trabajar o va a trabajar la empresa, ¿no? Entonces, de igual forma acá, dentro de este documento nos van dando algunas guías acerca de lo que es la elaboración, como digo, de los estudios de impactos ambientales. Tenemos en este caso que este estudio de impacto, perdón, esta norma está subida en la parte final donde que dice material adicional. Entonces, de ahí ustedes lo pueden descargar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, vamos a seguir lo que está dentro de esta presentación, la presentación 3, que dice 3, raya 1, EIA. Esa presentación vamos a seguirla y vamos a ir revisando cómo hacer todos estos componentes, ¿no? Tenemos entonces algunas consideraciones iniciales antes de elaborar un estudio de impacto ambiental. Como digo, para ustedes definir y elaborar el estudio de impacto ambiental, primero, obviamente, habrán tenido que elaborar un cronograma. Y en ese cronograma, pues, establecer una fase de campo y una fase de oficina, ¿no? La fase de campo es, tiene que tratar de usted economizar los recursos en lo más posible, ¿no? Porque si usted se gasta todo el presupuesto que tiene del estudio de impacto en la parte de campo, por lo general se van a generar inconvenientes, ¿no? Porque después usted probablemente necesite esos recursos para algún tipo de, de firma, algún tipo de estudio adicional que tengan que hacer dentro del estudio de impacto. Y el gastar todo el dinero dentro de lo que es la fase de campo va a ser un poco no conveniente, ¿no? De igual forma, como yo les había mencionado, necesitamos hacer una reunión inicial primero, establecer la reunión inicial, obviamente, dentro del cronograma, y dentro de esa reunión inicial hay que establecer las responsabilidades. Dentro de la empresa usted necesita obligatoriamente o al menos una o dos personas que estén comprometidas en brindarles toda la información disponible, ¿no? Tanto para hacer el diagnóstico ambiental como para posteriormente hacer el estudio de impacto, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente yo voy a ir revisando algunos componentes que serán importantes para la elaboración del estudio de impacto, ¿no? Eh, Siempre será importante, lo primero, elaborar dentro de esto un mapa base, ¿no? Con el proyecto. Partiendo o colocando, más bien dicho, lo que son diferentes capas que tengan que ver con red hidrológicas, con quebradas, con pendientes, que tengan que ver también con posibles fuentes de contaminación, centros poblados.
que nos ayudarán a definir sobre todo la parte de lo que es las áreas de influencia directa e indirecta y áreas sensibles directa e indirecta, ¿no? Consideraciones generales, ¿no? Antes de ustedes elaborar, o más bien dicho, que deben tomar en cuenta para elaborar el estudio de impacto, obviamente tiene que ser lo más compilado y preciso posible, ¿no? De igual forma hay que colocar, pues obviamente, un glosario de terminología siempre en la parte inicial del estudio de impacto. Los elementos deben tener organización en cuanto al tamaño y tipo de fuente. Es decir, si es que ustedes inician elaborando el documento en Arial 11 o en Times New Roman 12, todo el documento tiene que tener el mismo tipo de letra, ¿no? El tamaño, sí, en ciertas tablas, en ciertos títulos puede ser cambiado, pero en sí la letra debe ser la misma, ¿no? Y de igual forma los índices hay que colocarlos correctamente, ¿no? Dentro de lo que es la elaboración del estudio de impacto. El formato APA 7 que se debe elaborar, o APA 6 o 7, en el que hay que elaborar obviamente las listas de referencias en cuanto a lo que tiene que ver a la bibliografía del documento, ¿no? Las tablas y gráficas numeradas y rotuladas de manera organizada y uniforme, ¿no? Bueno, esto muchas de las veces es, digamos, un poco complejo, ¿no? Para personas que probablemente no estén acostumbrados a manejar documentos, aunque la mayoría, creo que dentro de la formación universitaria recibimos todo esto de cómo ir colocando los títulos y toda la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes quieren colocar, por ejemplo, el título del estudio de impacto, puede ser podríamos tener hasta títulos de 4 o 5 niveles, ¿no? Estudio de impacto. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes le van dando la forma. Por lo general, bueno, yo al menos trabajo siempre con Arial, ¿no? Pero hay personas que prefieren el Times New Roman, también no hay ningún problema, ¿no? Eh, este podría ser, pues, directamente hablando de un título, pues, bueno, los títulos de primer nivel podrían ir todo con mayúscula, o, bueno, podríamos colocar solamente la inicial con mayúscula, pues obviamente los nombres propios con lo que es mayúscula también. Entonces, de igual forma, aquí yo voy estableciendo lo que respecta a niveles, ¿no? Por ejemplo, acá utilizaría el título 1 para lo que es, en este caso, podríamos aquí colocar, como digo, el título a nivel 1, ¿no? Que no habría ningún problema. Y pues bueno, acá siempre ustedes dentro de esto pueden modificar, ¿no? Para colocar la parte de lo que es la numeración, ¿no? Entre otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí colocan con numeración, que vaya a la numeración de primer nivel, ¿no? Aquí cambiarían el tipo el color de la letra, ¿no? Si es que quieren cambiar el espaciado desde aquí, pueden hacerlo también. Aquí van a poner Arial 11, por ejemplo, en negrilla y aceptar, ¿no? Y así van cambiando, como digo, por ejemplo, acá, bueno, acá, siempre es bueno colocarlo pues a la parte de acá, ¿no? Eh, Sin lo que es sangría, ¿no? Que muchas de las veces esa parte es un poco molestoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos colocar título de segundo nivel, que puede ser, por ejemplo, la línea base, colocan ahí línea base, o
línea base. Y este sería, por ejemplo, el título de segundo nivel, ¿no? Aquí modifican. Igual lo pueden, lo colocan en Arial. Tiene que tener coherencia, ¿no? También en negrilla, ¿no? Y pueden colocar una numeración, ¿no? ¿Ya? Y así van agregándoles todos los niveles, ¿no? Y aquí cada uno de las letras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ahí ya van agregando después otro componente como puede ser el alcance y le quieren dar la numeración, simplemente ustedes le subrayan y van directo acá. Entonces ahí ya va cambiándose toda la parte de la numeración. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver a las gráficas, por ejemplo, ustedes van a colocar de acá un gráfico. Pueden ir definiendo todo, ¿no? Para figuras, una, para lo que es fotos, otro, para tablas, otro, tablas, gráficos, fotografías. Entonces, por ejemplo, ustedes una imagen cualquiera, ¿no? Que agregan una imagen cualquiera o fotografía o lo que sea que ustedes vayan a colocar. Una vez que le agreguen y quieran colocar pues el nombre, tendrían que darle clic sobre la imagen, insertar el título, ¿no? Entonces ustedes aquí le pueden dar, en el caso de que ustedes necesiten cualquiera de estos títulos, por ejemplo, aquí podríamos colocar como gráfico, número o fotografía o figura, ¿no? Y en el caso que no les convenza ningún título, vuelven ustedes a colocar aquí un rótulo nuevo, ¿no? Que puede ser, en este caso, gráfico. eh, y así colocan aceptar y pueden empezar. Pero, y a ustedes se les guarda aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí gráfico número, y tenemos gráfico número 1, ¿no? Y coloco aceptar, ¿no? Insertar título, gráfico número, y ahí voy colocando, ¿no? Eh, esquema de la gestión administrativa, pongamos, por ejemplo. Ya, entonces ahí le coloco esto y coloco aceptar, ¿no? Y ahí se coloca, ¿no? Por lo general, en cuanto a lo que tiene que ver todo lo que sean gráficos, figuras, se le coloca en la parte de abajo, ¿no? Es decir, en la parte inferior. Y aquí, pues, obviamente colocarían también lo que es la parte de la fuente. Por ejemplo, hay que cambiarle, ¿no? Este tipo de, según lo que esté se colocado aquí, pues, bueno, nosotros ese título lo modificamos, ¿no? Para cambiar el tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, ahí le cambian el tipo de letra y después se va generando, ¿no? Para que ustedes, cuando ustedes quieran ingresar eh, lo que es la parte del índice, ustedes van acá a referencias
Y dentro de esto ustedes insertan tablas de ilustraciones. Y ahí ustedes van a tener gráficos, por ejemplo, ¿no? Ingresan la tabla de ilustraciones, que les va a aparecer más o menos así, ¿no? Obviamente aquí tendría que estar más, ¿no? Y les aparece la tabla de ilustraciones. Eh, Ahí van ustedes seleccionando cualquiera de la que necesiten. Por ejemplo, si es que van a tener que hacer, en este caso, por ejemplo, por tabla, ¿no? Entonces ahí está tabla. Si es que lo hacen por matriz, por cuadro, ¿no? Cualquiera de estos. Entonces van generando todas las tablas de ilustraciones, ¿no? Que tengan gráficos, figuras, anexos, lo que sea, ¿no? Entonces así más o menos se hace esa estructuración que muchas de las veces parece algo simple, pero nunca está por demás explicar esa parte también, ¿no? Los anexos tienen que estar referenciados en el título y tener coherencia. Es decir, que ustedes colocan, por ejemplo, que el análisis del suelo, está, pues, en este caso, por ejemplo, está en el anexo número 17. El revisor, cuando nos haga la revisión, valga la redundancia, va a tener que ir al anexo 17 y encontrar el análisis del suelo. Entonces, siempre tiene que tener esa coherencia, ¿no? Tiene que ser imparcial y no conducir a los lectores a un punto de vista. Es decir, nosotros no podemos poner aquí si es que el dueño de la empresa nos dice, vean, ¿saben qué? No coloquen que yo estoy contaminando, o vean, no coloquen que está sucediendo esto, ¿no? Antes de cualquier situación, pues nosotros podemos, como ambientales, en este caso, establecer medidas que puedan prevenir o mitigar o remediar algún tipo de contaminación que se esté presentando, pero no mentir ni colocar un punto de vista que esté alineado a lo que directamente el empresario lo dice, porque en el ministerio se van a dar cuenta, pues, y probablemente rechacen el estudio de impacto, ¿no? No siempre ocurre esto, ¿no? Y no siempre es que necesariamente se lo hace, ¿no? Siempre es en un consenso que se establece un estudio de impacto, ¿no? No es que estés en un punto de vista netamente de la empresa, un punto de vista netamente mío, o un punto de vista netamente de lo que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Se debe considerar las coordenadas de implantación del proyecto que constan dentro del certificado, ¿no? Es decir, ¿no? Les voy a mostrar precisamente ya un caso particular. A ver, voy a mostrar un mapa, ¿no? Entonces se debe utilizar obviamente las mismas coordenadas de implantación que nosotros ingresamos en el permiso, ¿no? Entonces, a ver acá. Por ejemplo, ¿no? Acá dentro de lo que es esta empresa que estamos observando en la imagen, en la pantalla, la particularidad es que acá tenemos, ¿no? Una división entre área de implantación y también área de lo que es geográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de implantación es todo lo que está acá, ¿no? Que obviamente y probablemente en un futuro se han utilizado también esta área geográfica como parte del proyecto, ¿no? Pero actualmente son solo áreas anexas, ¿no? Espacios verdes, espacios digamos, de ciertas maniobras, ¿no? Pero que no corresponden al sitio productivo. El sitio productivo netamente es el área que se encuentra en la parte de acá, ¿no? Esta área de la empresa que viene a ser
la parte de lo que es el área de implantación, ¿no? Que es donde que se efectúa el proceso productivo, ¿no? Y el contenido, obviamente, del ESIA tiene que estar acoplado al artículo 434, que nos hablaba que tenemos una estructuración ya definida según los 9 puntos, ¿no? Ahora, la primera parte es muy importante, ¿no? De lo que es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, ¿qué vamos a colocar nosotros dentro del resumen ejecutivo? Es resumir prácticamente todo el estudio de impacto ambiental, ¿no? Dentro de este estudio, pues obviamente vamos a empezar colocando objetivos, lo que es alcance, lo que establece un resumen de lo que es la línea de base, un resumen también de la evaluación de impactos, un resumen de todo lo que es el plan de manejo, ¿no? Las conclusiones, las recomendaciones, ¿no? Es decir, resumimos, comprimimos todo el documento en unas 2 a 3 hojas, ¿no? Quizás extendiéndonos un poco más, si es que el estudio de impacto es grande, pues no se van a estar tampoco cohibiendo, es decir, no van a tratar de hacer por cumplir lo que menciona de que hay que tener 2 a 3 hojas, ¿no? Reducir y colocar información imprecisa, ¿no? Hay que colocar la forma más precisa, o más bien dicho, la información más precisa dentro de lo que es un resumen de ejecutivo, ¿no? Siempre acá, pues como me está mencionando, pues debe colocar solamente lo que son, la parte de lo que son resúmenes, ¿no? Y resultados de todo lo que es los impactos, de los índices, ¿no? Ya les vamos a ir explicando cada uno de los casos, ¿no? Porque no se puede tratar el componente biótico de igual forma en todos los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un resumen ejecutivo donde colocan introducción, objetivos, un alcance del estudio, definición del área de estudio, mm, eh, la parte de lo que es evaluación de impactos ambientales, plan de manejo ambiental, ¿no? Es, como digo, algo sencillo que podrían colocar. También, por ejemplo, acá resumen un plan de manejo ambiental, ¿no? Simple, ¿no? Ahora, también la empresa debe contar, o más bien dicho, este documento debe contar o puede necesitar contar con algunos documentos habilitantes. No todos los proyectos pueden trabajar únicamente con el permiso ambiental. Habrá proyectos que sí, quizás la parte más importante del proyecto sea la autorización ambiental, pero hay ciertos proyectos que requieren de otros certificados o títulos habilitantes, aparte que obviamente lo que es el permiso ambiental, ¿no? En este caso, alguna de las cosas que me nombra acá vendrá la parte de la factibilidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de lo que es la viabilidad técnica, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con rellenos sanitarios, ¿no? Ahí necesitamos nosotros contar con una viabilidad técnica y esta viabilidad técnica tiene que estar previa a eso, ¿no? Tenemos el certificado de intersección que obviamente tiene que estar obtenido antes del procedimiento. Aquí está el certificado de la viabilidad ambiental. En el caso, pues obviamente de que que tenga intersección con áreas protegidas, automáticamente el sistema les va a proceder a la parte del desarrollo del anexo de la viabilidad forestal. En otros casos también necesitaremos el permiso de uso y aprovechamiento del agua, que se obtiene a través de la Subsecretaría de Agua, ¿no? De lo que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Para qué tipo de actividades nosotros vamos a necesitar lo que es el permiso de uso y aprovechamiento del agua? Actividades pueden ser en las cuales nosotros vamos a utilizar el agua como para obtener pues un beneficio económico, ¿no? Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, ¿no? O para producir, más bien dicho, un servicio, ¿no? Las centrales hidroeléctricas, en este caso, utilizan el agua y necesitan obligatoriamente el permiso de uso y aprovechamiento del agua. También puede ser una empresa, o más bien dicho, una compañía que haga envasado de agua o produzca, más bien dicho, con esta agua algún tipo de componente, de algún químico o de algunas sustancias químicas, ¿no?
Puede ser que también capte el agua para poder hacer lavado de jeans, por ejemplo, ¿no? O curtiembres, entre otras situaciones. También necesitaríamos el permiso de uso y aprovechamiento del agua cuando se utiliza también el agua, puede ser con fines turísticos, con fines comerciales, cualquiera de eso, ¿no? Está también acá incluido cuando, por ejemplo, en vez de utilizar el agua potable, una empresa, en lugar de utilizar pues el agua potable, utiliza agua de pozo, ¿no? Es decir, extraen su propia agua de un pozo que, digamos, está dentro de su territorio, de su terreno. Para ello, para poder utilizar esa agua, también necesita obligatoriamente lo que respecta a el permiso de uso y aprovechamiento del agua. Entonces, si es que usted detecta que su empresa está haciendo uso, ¿no? Captación de agua, así sea para producir, para producción únicamente, ¿no? Está captando el agua, o utiliza también el agua para sus servicios higiénicos, o utiliza el agua para comer, cualquiera de esas situaciones, o sea, para los comedores. Para cualquiera de esas situaciones que utilice la empresa y el agua, necesita el permiso de uso y aprovechamiento del agua, porque está haciendo captación del agua. Si es que la empresa utiliza agua potable, no necesita ya ese permiso, ¿no? Porque el agua potable es un servicio aparte, ¿no? Obviamente que puede ser suministrado por la empresa de agua, empresa pública de agua potable de esta jurisdicción. Entonces, en ese sentido, no necesitamos ya el permiso de uso y aprovechamiento del agua. Entonces, solo en esos casos, no, perdón, perdón, solo en esos casos, ¿no? Cuando se haga captación de agua, cuando se utilice agua de pozos, ¿no? De pozo subterráneo, cuando se desvíe también agua, puede ser en el caso, ¿no? De que una empresa, una fabricación de productos químicos, ¿no? Por ejemplo, o puede ser también en el caso eh, de una plantación de cualquier tipo de producto, ¿no? Banano, palma, lo que sea, ¿no? Utilizan también, o más bien dicho, desvían agua, ¿no? Para, obviamente, regar o muchas de las veces también poder, digamos, sembrar a partir de desviar el cauce de un riachuelo para que no se convierta en pantano el sitio, ¿no? Puede ser también para el caso de lo que es eh, crianza de cualquier tipo de peces, de lo que son camarones, ¿no? Todo eso, siempre que utilicen agua y desvíen el agua, se puede o necesitan el permiso de uso y aprovechamiento del agua. En el caso de que se use agua del estero, sí, se aplica también, ¿no? Si es que se utiliza agua de un estero, uso y aprovechamiento del agua, ¿no? Digamos que esto, el único problema, la dificultad que siempre se tiene es que no siempre se regula esto, ¿no? Pero sí, todo tipo de situación en el cual nosotros utilicemos agua de estero, agua del río, lo que sea, para mi proyecto, obligatoriamente permiso de uso y aprovechamiento del agua. Solo si es que ustedes utilizan agua potable, ¿no? O que sea agua de algún, obviamente, que venga a tener, digamos, por ejemplo, que sea el agua potable que está a cargo de una parroquia, ¿no? O digamos de la Junta de Agua Potable de una parroquia, ¿no? De igual forma, ellos, los de la Junta de Agua Potable ya deben tener, o más bien dicho, les dan el permiso de uso y aprovechamiento del agua, porque para formar una Junta de Agua Potable obligatoriamente tienen que tener este permiso. Entonces, sí entra también el agua de un estero, riachuelo, lo que sea, siempre que sea agua natural, que sea captada y que sea utilizada para el proyecto, como digo, así sea para baños, así sea que se utilice para limpiar superficies, lo que sea, el uso mínimo que ustedes lo encuentren, ya necesitamos este permiso de uso y aprovechamiento del agua, ¿no? Y muchas de las veces, como digo, se confían las personas y no sacan este permiso, ¿no? Ha existido muchos casos, sobre todo en la parte turística, en la cual las personas hacen o lucran dinero a través de lo que es, por ejemplo, las cascadas, ¿no? O las personas también que hacen agua embotellada, ellos también no sacan muchas de las veces este permiso, pero lo necesitan. Es el permiso de uso y aprovechamiento del agua que se lo saca a través de la subsecretaría, ¿no?
La entidad a la que se le solicita es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Subsecretaría de Agua, ¿no? Ustedes recordarán, antes había la Secretaría de Aguas, esa parte, ¿no? Nosotros para hacer el permiso de uso y aprovechamiento del agua, tenemos que hacerlo a través del sistema SUIA mismo, ¿no? Eh, ya les voy a compartir. Eh, es precisamente acá, ustedes cuando ingresan en la parte del SUIA, acá en el SUIA, se van a ir a gestión agua, ¿no? Y en gestión agua, yo ahí tengo, ¿no? Usos y aprovechamientos del agua, ¿no? Entonces ahí es donde que yo realizo la parte de lo que es el trámite. Entonces ahí tenemos dos tipos, tenemos autorizaciones, tenemos manuales de procedimientos, requisitos, y para ingresar la solicitud también, ¿no? Está todavía basado en la LORUYA, obviamente, ¿no? Una consulta, me dice, si un ejecutor de una actividad no saca el permiso de uso y aprovechamiento del agua, ¿qué sanción podría tener? Si el agua comprado, si el agua es comprado a un tercero, me imagino que ese permiso ya no aplica. No, si el agua es comprado a un tercero, ya no aplica, ¿no? Y de hecho la persona que haya adjudicado el agua es la que tiene que tener esa sanción. Ahora, ¿qué es lo que implica el no tener un permiso de uso y aprovechamiento del agua? Obviamente implica multas económicas que están basadas dentro de lo que es el Código Integral Penal y el Código Orgánico del Ambiente, y apoyados por lo que es la Ley Orgánica Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que todavía está vigente, ¿no? Ahora, exactamente decirles cuál es el valor, no, no tengo acá el dato, ¿no? Realmente cuál será la sanción económica, pero también, pues obviamente, como todo procedimiento, siempre será el primero, el llamado de atención, el segundo será lo que respecta a lo que es la notificación, bueno, primero la notificación, notificación verbal o por escrito, luego vendrá lo que es la suspensión parcial de lo que es la actividad y después la suspensión definitiva. Como le repito, una cosa es lo que se menciona, ¿no? En la normativa, pero llegada a la aplicabilidad, varios proyectos de agua potable o de captación de agua potable se los hace, o más bien dicho, se los hace sin uso y aprovechamiento del agua, ¿no? Por ejemplo, en el sitio donde que yo antes vivía, que era en Río Blanco Baños, ahí eh, hacen captación de agua para consumo de agua potable sin la autorización, ¿no? Alguna vez yo le propuse, por ejemplo, que se haga o que se obtenga esa autorización, pero nunca se la hizo, ¿no? Por ejemplo, entonces, hay muchas de esas situaciones que ocurren, ¿no? Duración y vigencia, no, no tengo, realmente no tengo muchos conocimientos al respecto de lo que es uso y aprovechamiento del agua. De lo que sé, un permiso de uso y aprovechamiento del agua tiene una vigencia de 5 años, ¿no? Pero en el caso de que sea privado. En el caso de que sea para lo que es personerías como lo que son juntas de agua potable, dura más años, ¿no? Entonces, eso pues obviamente es correspondiente a lo que son trámites en lo que es el sistema de gestión de agua, ¿no? La subsecretaría de agua, ¿no? Y recursos hídricos. Pero aquí ustedes pueden consultar toda esa información, ¿no? Que es correspondiente a lo que es gestión de agua. Como repito, no todos sacan estos permisos. Decían nomás que nosotros tuvimos una auditoría, por ejemplo, ahí es inconveniente, ¿no? Que se solicita un permiso que tiene que ver con la utilización de agua, ¿no?
Entonces, eso puede darse el caso, ¿no? Sobre todo si es que estamos hablando de empresas públicas, que son las que más, sobre los que recaen los ojos más de las autoridades ambientales competentes. Entonces, si es que ustedes están sacando un permiso para una empresa, asegúrense que tengan ese permiso, ¿no? Consulten, hagan esa consulta. Yo no me he topado realmente con uno de los casos, salvo, como le digo, en esta auditoría, pero que, digamos, es básicamente un trámite que les corresponde a ellos, ¿no? Hacer aparte de la auditoría, porque dentro de la auditoría no estaba contemplado esa situación, ¿no? Ya que básicamente la empresa o que les obtuvo el estudio de impacto ambiental no les había mencionado esta situación. Entonces ahora les sucede ese problema con la parte de la auditoría. Pero yo no he tenido digamos, la situación en las empresas, porque la mayoría de empresas para las que yo he obtenido los permisos utilizan en este caso lo que es agua potable, ¿no? Para, obviamente, sus instalaciones, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que yo me he topado, ¿no? Entonces, habrá casos en los que sí, obligatoriamente es, por ejemplo, si es que están representando o están sacando un estudio de impacto para lo que es generación hidroeléctrica, obligatoriamente tiene que tener este permiso, ¿no? Para lo que es una planta de agua potable, obligatoriamente, ¿no? Si es que es una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que no, que va a utilizar para, en este caso, las oficinas, para administración, para los comedores, para los servicios higiénicos, agua de pozo, también necesitamos. Sobre todo en esos proyectos donde que, digamos, están siempre las miradas de la autoridad ambiental competente, ahí sí obligatoriamente tengo que tener este permiso, ¿no? Pero necesariamente, o más bien dicho, yo no tengo tanto muchos conocimientos al respecto de permisos de uso y aprovechamiento del agua, ¿no? El pronunciamiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el caso de ser aplicado. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Dentro de lo que es el plan de ordenamiento y desarrollo territorial, ya sea de parroquias o ya sea de lo que son cantones, ellos ya tienen establecidos, ¿no? Hay un segmento y para eso sirve, pues, obviamente, el plan de ordenamiento territorial. Hay una parte en la que está colocado el inventario de los atractivos y los patrimonios culturales, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Si es que el proyecto yo lo voy a ejecutar en sitios que estén establecidos dentro del plan de ordenamiento territorial como sitios del patrimonio cultural, yo tengo que tener entendido o tengo que tener esa información en mi cabeza de que voy a tener dificultades para construir. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Recientemente un caso muy sonado con lo que respecta al estadio del equipo de fútbol Mushuk-Runner, ¿no? Ellos sacaron un permiso de construcción, sacaron el estudio de impacto también para construir, ¿no? Construyeron en el sitio, ¿no? Y obviamente solamente tenían la autorización para construir en esa parte, porque ahí, digamos, no se intersectaba o no ocupaba parte de lo que es la zona de patrimonio cultural, ¿no? Pero ¿qué es lo que resulta? Que luego de que ya quiere ampliar el estadio, el equipo de fútbol o el dirigente del equipo de fútbol quiere ampliar el estadio, no lo pudo realizar. ¿Por qué? Porque ya existía la parte de lo que es los sitios declarados como patrimonios culturales, ¿no? En donde que hubo antiguos asentamientos digamos, en este caso acá son las personas, los panzaleos, ¿no? Que habitaron en este sector de acá, de lo que es la parte de Tumburao. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos no pudieron construir más, ¿no? Entonces, si es que el caso se diera, ¿no? De que se va a construir dentro de lo que es patrimonios culturales, que se puede hacer, ¿no? De acuerdo a, digamos, por ejemplo, se necesita construir un edificio, se necesita construir una planta de tratamiento dentro o que esté cerca del patrimonio cultural, entonces deberá obtener un permiso, ¿no?
Esto es independiente, ¿no? Porque de igual forma, cuando, si es que llegara a ver el caso, ¿no? De estar en zonas cercanas o zonas que estén identificados como patrimonio cultural, entonces yo ahí necesariamente voy a tener que contratar, por ejemplo, a un arqueólogo, ¿no? Los arqueólogos también cobran bastante alto, ¿no? Tampoco he tenido ningún caso, digamos, en el cual yo haya tenido que, en este sentido, contratar un arqueólogo, ¿no? No he tenido la oportunidad de tener un proyecto en esa magnitud, en la cual yo necesite, como digo, contratar arqueólogos, ¿no? Pero puede darse el caso en el que se necesite la parte de los que son arqueólogos. Ahora, vamos con el primer componente, ¿no? Nosotros tenemos dentro del primer componente del estudio de impacto, tenemos lo que es el alcance, ciclo de vida y descripción del proyecto, ¿no? Acá nosotros, dentro de la presentación anterior, y teníamos una estructuración, ¿no? Que debemos seguir, porque ustedes después cuando vayan a cargar el estudio de impacto les va a aparecer todos esos componentes, ¿no? Ya, entonces en el sistema les aparece así, ¿no? Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, que es el primer componente. Luego viene el análisis de alternativas de las actividades del proyecto, demanda de recursos naturales por parte del proyecto, ¿no? En el caso de ser aplicables, obviamente. Diagnóstico ambiental de línea base, inventario forestal, identificación, determinación de áreas de influencia, áreas sensibles, análisis de riesgo, evaluación de impactos socioambientales, plan de manejo ambiental y los respectivos anexos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la primera parte, alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, siempre vamos a empezar colocando la ficha técnica. La ficha técnica es muy variable, ¿no? Ustedes pueden colocar diversa información de acuerdo al esquema o, digamos, al modelo que ustedes tengan, ¿no? Cualquiera de esos fuera, ¿no? Siempre, obviamente, vamos a tener que incluir información mínima en cuanto a lo que es el nombre del proyecto, obra o actividad, el código del proyecto en el SUIA, porque obviamente ustedes para este entonces ya tienen generado el certificado de intersección e ingresaron la información preliminar, ¿no? Entonces, todo esto va coordinado, ¿no? A la vez que ustedes van ingresando la información, ya luego ya tienen el código del proyecto y básicamente ya faltaría lo último, que sería subir, ¿no? El estudio de impacto. Ubicación político-administrativa, la superficie, ¿no? Del obra, proyecto, del proyecto obra o actividad, ¿no? Dentro de esto, superficie de implantación y superficie del área geográfica. La fase, ¿no? Las fases del proyecto, ¿cuáles son? Construcción, o bueno, puede ser también cuando no esté todavía ejecutándose el proyecto, pues obviamente colocamos como no aplica, ¿no? Es decir, si el proyecto es exante. Si es que ya está en fase de construcción, colocamos construcción. Si está en operación y mantenimiento, ¿no? Coordenadas del proyecto de acuerdo a las que ingresaron dentro de lo que es la información preliminar, ¿no? Tenemos de igual forma otros componentes, ¿no?
Y entre los otros componentes, pues que nosotros podemos aquí observar, como les digo, ¿no? Las coordenadas que fueron las mismas ingresadas, coordenadas que en este caso tienen que ver con implantación y también las coordenadas geográficas. Representante legal, dirección, correo electrónico, teléfono del representante legal. Esto es de los datos de la empresa, ¿no? Luego los datos del consultor, ¿no? Y acá abajo iría colocado el equipo multidisciplinario, ¿no? Con las respectivas firmas de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar el ejemplo de cómo se estructura esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se colocarían lo que es las firmas de responsabilidad, ¿no? Para cada uno de los componentes. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la ficha técnica del proyecto, con el nombre del proyecto, el código minero, como colocado como no aplica, código del proyecto, ubicación política administrativa, provincia, cantón, parroquia, fase del proyecto, en este caso es un proyecto que ya está funcionando, ubicación cartográfica tanto de las coordenadas de lo que es implantación y las coordenadas geográficas, ¿no? Nombre del representante legal, dirección, correo electrónico, datos del consultor, dentro de esto obviamente el nombre de la empresa, consultor individual o compañía consultora, el código, teléfono de contacto y correo electrónico, ¿no? Acá vendrá el equipo multidisciplinario que participó, componente físico, componente social y el componente cartográfico, ¿no? Que vendrían a ser los componentes que se involucrarían dentro de lo que es esto, ¿no? Obviamente dentro de esto tendríamos que incluir también lo que son las firmas electrónicas, ¿no? Entonces, obviamente el documento tiene que estar firmado en PDF, ahí están las firmas electrónicas correspondientes, ¿no? Que fueron ingresadas. Aquí van las firmas de responsabilidad dentro de lo que es la ficha técnica, ¿no? No tienen que firmar en el sistema. De hecho, antes se tenía que hacer esa parte de la firma en el sistema, ¿no? Pero ahora ya no corresponde esa parte, solo se ingresan los datos de las personas. Bueno, ya después, cuando estemos en ese segmento correspondiente, ahí hablaremos y les mostraremos cómo ir haciendo el procedimiento de subida. No es que directamente yo subo el estudio y ya, ¿no? Tengo que hacer un procedimiento, tengo que ir ingresando unos datos y ahí pues puedo yo subir el estudio de impacto ambiental por capítulos, ¿no? En el alcance, pues obviamente nosotros vamos a tener que describir algunas situaciones, ¿no? Antecedentes del estudio de impacto, en donde que vamos a ir nombrando obviamente la situación en cuanto a lo que tiene que ver a la regularización ambiental, ¿no? Fases que se están manejando dentro del estudio de impacto ambiental, si es que es un estudio ex ante, obviamente va a ser una descripción de las fases que se van a ir manejando dentro del proyecto, ¿no?
Y luego de esto, pues nosotros vamos a tener que describir la normativa aplicable, ¿no? En orden jerárquico y resumida, ¿no? No hay que colocar acá lo que es el marco legal desarrollado, porque de igual forma el marco legal desarrollado ya ustedes colocaron en el respectivo capítulo, ¿no? Entonces ustedes aquí solamente colocan eh, eh, de manera general. Y de hecho el sistema cuando ustedes lleguen a esa parte no van a necesitar subir esa parte, ¿no? Del marco legal. Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo hacemos esta parte, no? Entonces dentro de lo que respecta al marco legal, o más bien dicho, el alcance, se lo realizaría pues de la siguiente forma, ¿no? Aquí estaría el alcance, ¿no? Donde que obviamente vamos a ir definiendo, como digo, ciertas situaciones de cómo ha ido funcionando la empresa, ¿no? Y estructurando esa parte, ¿no? Acá en marco legal, como les digo, ¿no? Instrumento jurídico, el registro oficial y el artículo, nada más, ¿no? Obviamente en orden jerárquico, ¿no? Nada más. No vamos a colocar todo lo que respecta, ¿no? Simplemente el marco legal resumido, ¿no? Acá, el siguiente. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver al marco legal, ¿qué artículos yo debería colocar? ¿No? Todos los que tengan que ver con responsabilidad o con cumplimiento legal, ¿no? No van a colocar los artículos que tienen que ver con la parte, por ejemplo, de cuáles son las autoridades competentes, la clasificación de las autoridades, ¿no? Ustedes tienen que colocar todo lo que tenga que ver a cumplimiento de lo que debe hacer la empresa en el tema ambiental, eso también, ¿no? No van a colocar en ley orgánica de la salud algo que no corresponda a la parte ambiental. Entonces, todo eso ustedes siempre tienen que tener en cuenta, ¿no? No vayan a colocar artículos que no vienen al caso, sino solamente aquellos que tienen que ver con eso, ¿no? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un alcance. Y el último componente que nos faltaría es el ciclo de vida, ¿no? Acá hay una situación bien complicada, ¿no? Y es por razón por la cual los ecuatorianos estamos muy atrasados de lo que corresponde a al conocimiento, ¿no? Que tienen en otros países, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, le queremos llamar análisis de ciclo de vida a una estructuración en la cual nosotros vamos a observar un diagrama del ciclo de vida del producto, nada más, un análisis cualitativo. En otros países, ¿qué es lo que hacen para esta parte del análisis de ciclo de vida del producto? Del análisis de ciclo de vida, ¿no? Del producto, servicio, lo que sea, ¿no? En otros países, bueno, primero que nada utilizan eh, lo que son programas, ¿no? También aquí en Ecuador se utiliza, pero a nivel investigativo, ¿no? Pero no se ha aplicado a nivel, digamos, de la aplicación de lo que es presentación de estudios de impactos ambientales, cosa que sí, digamos, está un poco mal, ¿no? El análisis de ciclo de vida, de hecho, es una categoría de estudio de impacto ambiental o una categoría de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es decir, el análisis de ciclo de vida está a la misma altura que una evaluación de impactos ambientales.
una evaluación de impactos socioambientales, que lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, nosotros acá, lo único, más bien dicho, lo que debería estar colocado aquí es como diagrama del ciclo de vida del producto, del ciclo de vida del producto, y no como análisis de ciclo de vida. Porque el análisis de ciclo de vida implica muchas situaciones, ¿no? Primero, implica obviamente establecer, en este caso, el diagrama de flujo del ciclo de vida del producto. Luego de esto, habría que hacer balance de materiales, ¿no? A partir de hacer el balance de materiales, hacemos el análisis del ciclo de vida, estableciendo la materia prima a través de la cual se origina, obviamente, el ciclo de vida del producto, o más bien dicho, el producto se origina a partir de la materia prima. Asimismo, se considera algunos factores extras, ¿no? Como el consumo de energía, el transporte, lo que tiene que ver al componente que produce, o componente primario, ¿no? De cada una de estas materias primas, ¿no? Para llegar al uso del producto. Y obviamente el destino final que se le hace al producto. Y todo esto encamina, como digo, consumo de energía, consumo de materiales, y todo eso se ingresa a un análisis dentro de lo que es el ciclo de vida y se establece la producción principalmente de unidades equivalentes de carbono, ¿no? Es decir, la base del análisis de ciclo de vida tiene que ver con la contaminación que produce el generar este producto, ¿no? Por ejemplo, la contaminación que produce o más bien dicho, todo lo que es los subproductos y la contaminación que produce para fabricar, por ejemplo, una botella, ¿no? Entonces, todo eso se incluiría dentro de un análisis de ciclo de vida, pero, en cambio, lo que nos pide el Ministerio de Ambiente es, en este caso, el diagrama de flujo de lo que es el ciclo de vida del producto, empezando por el diseño, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que vamos a fabricar, puede ser una gaseosa, ¿no? Entonces nosotros partiríamos en este diseño, ¿no? Bueno, partiríamos, nos han dicho, en la elaboración. Aquí dentro de esto tendría que estar ciclo de vida de la gaseosa Fanta puede ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente el ciclo de vida del producto empieza con el diseño, ¿no? El diseño del producto esquematizado, ya sea en una computadora, en papeles, en lo que sea, ¿no? Y aquí las materias primas que utilizan, por ejemplo, agua carbonatada, colorante, conservante, ¿no? Partiendo de esto. Aparte de la materia prima, también debería colocarse aquí, ¿no? Si es que quiero ser más específico, ¿no? Poliuretano y estas situaciones, sino directamente la botella, ¿no? La botella y lo que es la tapa que está hecho por otro material, puede ser polipropileno, ¿no? O PET, que es polietileno, ¿no? Cualquiera de esas. Entonces, coloco eso también, ¿no? Aquí en la parte de la producción, yo coloco la parte de lo que es la descripción, ¿no? Que se produce, por ejemplo, en un caldero de tantos watts, ¿no? El transporte se lo hace, por ejemplo, a través de qué vehículo se lo realiza, ¿no? Puede ser también que se describa que se hace, por ejemplo, el transporte a nivel nacional, el uso del producto en mercados, en supermercados, en tiendas, ¿no? Y pues revisar por último si es que se hace reciclaje, ¿no? Reciclaje y la gestión del residuo, ¿no? Entonces es el ciclo de vida del producto que yo tengo que analizar. Obviamente es un análisis simple el que yo debo realizar, ¿no? No todos los productos van a tener obviamente todo el ciclo cerrado, ¿no? Porque hay productos que no llegan en este caso a reciclarse, por ejemplo, ¿no? Sino que pasan directo a disposición final. Entonces aquí yo alteraría esa parte en vez de colocar gestión del residuo como disposición final, ¿no? Un ejemplo que tenemos acá, ¿no? Aquí se describe, ¿no? De la fabricación de las pinturas, ¿no? Y obviamente acá tenemos que se diseña, ¿no? A partir de lo que es la industria,
utilizamos cierta producción, o sea, productos como materia prima, sustancias químicas, formulaciones, a través de proveedores calificados. El transporte de la materia prima se lo hace también por proveedores calificados, no lo hace la empresa. La fabricación del producto se lo hace en la industria ST Innova mediante procedimientos, obviamente, ¿no? Reciclaje y reutilización a través de gestores calificados, y la venta del producto lo hace directamente la industria ST Innova, no tiene lo que es empresas, digamos, auxiliares, sino que ellos venden directamente. Y la gestión final se lo hace a través de gestores calificados. Entonces ahí se ha hecho pues una estructuración o un análisis del ciclo de vida del producto, que no es un análisis de ciclo de vida, ¿no? El análisis de ciclo de vida, como digo, se lo hace a través de programas, a través de cálculos, y no es esto un análisis de ciclo de vida, es simplemente un diagrama de flujo del ciclo de vida del producto. Entonces, acá no se debió de haber colocado como un análisis de ciclo de vida, sino como diagrama de flujo del producto, ¿no? O diagrama de flujo del ciclo de vida del producto. Así se debió de haber colocado, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Adelante con la consulta. Buenas noches, ¿cómo está, estimado? Una consulta. Entonces, en este caso, en este apartado que nos piden, prácticamente haríamos una descripción de qué es lo que se hace con los desechos que se generarían, ¿verdad? ¿Con los desechos o también con los insumos que se están utilizando? Eh, Básicamente, o sea, es, digamos, dependiendo del tipo de producto, yo podría colocar la descripción. Por ejemplo, en este caso de las pinturas, yo coloco simplemente lo que es, eh, digamos, que utilizo como materia prima de manera general, ¿no? Aquí, dentro del ciclo de vida del producto, debe incluirse todo, ¿no? Tanto los residuos que se generen como las materias primas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que yo quisiera hacer un diagrama de flujo un poco más específico, podría colocar cuáles son los, en este caso, cuáles son los productos que se hacen reciclaje y reutilización. Personalmente yo considero, ¿no? Que hay que colocar lo más sencillo posible el diagrama de flujo, porque eh, el, el especificar demasiado probablemente no sea muy necesario, porque luego nosotros vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, perdón, evaluación de impacto ambiental, en donde que sí, yo voy a ver todas estas situaciones. Y de igual forma en la descripción del proyecto, ¿no? Ahí yo voy a colocar todo lo que son los procedimientos, voy a colocar inclusive acá qué tipo de residuos se generan, las cantidades que se generan, los productos que se ocupan. Entonces, no tiene mucho sentido que ustedes coloquen en el ciclo de vida algo tan específico, ¿no? Que sí pueden colocar por lo general. Entonces, por ejemplo, si es que desean aquí colocar, en el caso de la pintura, ¿no? Fabricación de pintura, por ejemplo, puede hacer aquí eh, restos líquidos de la fabricación o descargas líquidas de la fabricación de pintura, puede ser, por ejemplo, ¿no? O saquillos o plásticos, ¿no? Pueden colocar aquí en reciclaje y reutilización. Los que se puedan hacer disposición final, de igual forma, ¿no? Colocan como disposición final. Eh, Les sugiero digamos, no entrar mucho en las especificaciones, sino hacer una descripción general. Obviamente que aquí sí se debe colocar todo lo que es el análisis de la materia prima que se utiliza para producir el producto en sí, que por ejemplo aquí es pintura, ¿no? Es pintura. Entonces acá necesito materia prima y luego de que yo he producido la pintura, ¿qué residuos salen? Si es que yo reciclo, pues obviamente coloco la descripción que puedo colocar los residuos que se reciclan, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Sino colocar qué es lo que se hace, o más bien dicho, quién realiza el reciclaje y reutilización de esos productos, o la disposición final de esos productos. Pues eso podrían colocar en esta parte, pero háganlo de manera general, porque ya después en descripción detallada del producto, o del proyecto, perdón, ahí voy describiendo cada una de las fases o cada una de las áreas y voy a ir colocando también lo que respecta
en este caso, a los residuos, a todo lo que tenga que colocar en esta parte. Entonces, esa es la situación, ¿no? Del por qué no voy a colocar tan específico en la parte del análisis de ciclo de vida, sino tiene que ser una estructuración simple, ¿no? Si es que ustedes buscan aquí en la norma para elaboración, van a encontrar lo mismo que yo les estoy ahorita informando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, a ver dónde está, en ciclo de vida. Entonces, acá en ciclo de vida de igual forma, ¿no? Tenemos el mismo esquema y es en lo que nos basamos, ¿no? El diagrama de ciclo de vida que se llama. No es un análisis de ciclo de vida, no sé por qué lo coloquen como análisis de ciclo de vida, cuando es únicamente un diagrama de flujo del ciclo de vida, del producto, ¿no? Bien, vamos a tomarnos el receso hasta las 21:30, por favor, y continuamos con el desarrollo del curso.
Bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Ya, acá hay una parte muy importante, ¿no? Que nosotros vamos aquí a ir describiendo todas las actividades y todas las áreas que tiene el proyecto, ¿no? Así como también nosotros vamos a necesitar colocar todo lo que tiene que ver a maquinarias, equipos, herramientas, insumos que vamos a necesitar en el proyecto, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente vamos a colocar las instalaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, colocamos área de producción, área de almacenamiento, oficinas, servicios higiénicos, entre otras situaciones, ¿no? Las maquinarias, equipos o herramientas, ¿no? Tenemos aquí combustibles, productos químicos, explosivos que se utilicen, en el caso de ser utilizables, ¿no? Si es o que se utilicen. Si es que no se utilizan, pues simplemente no lo colocan. Registro de generación de residuos no peligrosos y registro de generación de residuos peligrosos. Ahora, si es que es un proyecto ex ante, obviamente esta parte no van a poderla colocar, sobre todo en lo que tiene que ver generación de residuos, ¿no? Lo que sí, pues obviamente químicos que se vayan a probablemente utilizar, a maquinarias, equipos de herramientas y ubicación de las instalaciones y infraestructura, ¿no? Tenemos residuos sólidos y líquidos peligrosos, ¿no? Mano de obra requerida también. Acá, si observamos el ejemplo, vamos a toparnos con un caso muy particular, sobre todo en la parte de lo que es equipos. Bueno, aquí tenemos, obviamente es un proyecto ex post, ¿no? Donde que es más fácil ubicar. Bueno, en primer lugar se ubica la parte de lo que son las áreas. Ahora, algo que es muy importante es tratar de colocar que sea necesaria y que no vaya a afectar directa o indirectamente a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces las empresas tienen, por ejemplo, en este caso, esta empresa tiene su forma particular o su fórmula particular para producir, en este caso, lo que es pintura, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que tener mucho cuidado en colocar las fotografías que sean adecuadas y también colocar la información que sea adecuada, ¿no? No es dable o no es, digamos, muy aceptable que ustedes coloquen, por ejemplo, acá van a colocar en producción y describen cómo va produciéndose o cómo se va utilizando cada uno de los productos, ¿no? Por ejemplo, acá granulado, pintura granulada, por ejemplo, le colocan acá y van describiendo cómo se va produciendo, ¿no? Eso va a generar un problema porque probablemente este estudio de impacto pueda ser suministrado a la competencia y en ese caso, pues, habría un inconveniente. Entonces, ustedes traten de colocar siempre la información que sea adecuada y precisa para que el entendimiento, obviamente, de la autoridad competente y que no perjudique a su empresa. Obviamente acá ustedes colocarán una cláusula que pues obviamente les permiten tener la privacidad de esta situación, ¿no? Dentro de esto pues está el concepto know-how, ¿no? Que son datos privados, ¿no? El conocimiento o el concepto know-how permite pues a cada empresa mantener estricta reserva de la información de técnicas y también de equipos que estén utilizando. Entonces yo, por ejemplo, acá coloco el por qué no voy a colocar ni maquinaria, ni equipos, ni herramientas. He visto estudios de impacto en el cuales colocan hasta inclusive la forma en la que se deben manejar los equipos, ¿no? Algo que obviamente va a acarrear un problema
a futuro a la empresa, porque la competencia, si es que llega a parar este estudio de impacto a manos de la empresa rival, una empresa competencia, pues va a copiarle la fórmula o va a copiar qué tipo de herramientas y equipos utiliza y esto va a generar un problema. Entonces tengan mucho cuidado cuando coloquen esa parte de ahí, ¿no? Obviamente residuos líquidos, sólidos pueden nomás colocar. Y la mano de obra requerida, de igual forma la mano de obra requerida tampoco va a colocar tan específico, sino simplemente de manera general, cuántas personas trabajan en la empresa, ¿no? Coordinadores, asistentes, todo eso, ¿no? Pero todo de manera general, para que no se tenga ningún problema con, en este caso, el tema del robo de técnicas, de metodologías, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Mucha precaución en esa información que ustedes colocan, ¿no? Ahora, hablando de alternativas del proyecto, ¿no? Cuando estamos hablando de un proyecto ex ante, ¿no? Podemos establecer alternativas que tengan que ver con ubicación, ¿no? Pero si el proyecto ya se encuentra ejecutándose, nosotros vamos a tener que establecer alternativas que tengan que ver con la operatividad, ¿no? Y también probablemente con la ubicación. Podrían proponer dentro de esta alternativa del proyecto la ubicación del proyecto en otro lugar, la ejecución de otra alternativa para el proyecto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en este caso, de que tenemos pinturas, ¿no? Fabricación de pinturas, podríamos colocar dentro de una de las alternativas la adición, por ejemplo, de un servicio de gestión de residuos. Puede ser una de las situaciones. Entonces, alguna de esas alternativas yo voy a colocar y obviamente voy a tener que basarme en eso, ¿no? Como les repito, la ubicación o la generación de alternativas básicamente tendrán que ver con lo que es la ubicación del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de la ubicación de un relleno sanitario, en este caso, ¿no? Ahí tendríamos que hablar al respecto de lo que es análisis de alternativas de sitios, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, obviamente para ubicaciones, pues nosotros tenemos que ver factores que tengan que ver eh, con lo económico, con lo social y con lo ambiental, ¿no? Entonces ahí siempre podríamos utilizar también matrices de ponderación, ¿no? Para saber en este caso qué factores puedo utilizar. Los factores obviamente los puedo determinar yo, ¿no? Factores que luego de eso voy a tener que hacerlos la relación en la parte económica, en la parte social.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Algunas alternativas. Espérenme un momentito. Bueno, por ejemplo, bueno, en cuanto a la consulta que me hacen sobre si es que estos factores se los obtiene de alguna metodología, bueno, para lo que son rellenos sanitarios se lo utiliza a partir de la metodología de Eva-Robén, pero yo les muestro, por ejemplo, acá un ejemplo de cómo utilizar lo que tiene que ver ponderaciones dentro de lo que es un relleno sanitario, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se basa en eso, en lo que es Eva Rubén. Y acá obviamente nosotros utilizamos muchos factores, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá se va describiendo pues todos los factores y aquí se califica pues o se pondera los factores, en este caso ambientales, técnicos y económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pues elige 3 sitios y cada uno de los sitios se va calificando, ¿no? Dentro de esta situación, pues se utiliza del 1 al 5, ¿no? O más bien dicho, del 1 al 3, ¿no? Todo depende de cómo ustedes lo establezcan, ¿no? Pero por lo general se lo hace una calificación del 1 al 3, siendo 3 obviamente el sitio que tenga más favorable o que esté más adaptado a los requisitos, ¿no? Entonces ahí se adapta, se multiplica y se obtiene un resultado. Y al fin, nosotros vamos a tener una ponderación más exacta del sitio, ¿no? Calificando obviamente los factores, que en este caso, para otros proyectos, tendría que ser un factor ambiental, social y económico, ¿no? Que sería la situación. Pero esto, como es para un relleno, también hay un factor adicional que es el factor técnico que tiene que ver netamente con lo que es la parte de la estructuración de ciertos criterios para la ubicación del relleno sanitario, como pueden ser, en este caso, la distancia a lo que es agua, también la distancia a centros poblados o quizás la distancia o la pendiente también puede ser otro de los factores que se ponderan dentro de esto. Pues nosotros tenemos que utilizar esa parte, ¿no? Dentro de lo que es el análisis de alternativas, ¿no? Para cuando es ex ante, sobre todo, ¿no? Que ahí tendremos esa facilidad de utilizar ubicaciones o hacer un análisis según la ubicación. No cuando ya son proyectos ex post, ahí yo tengo que basarme en lo que es metodologías, ¿no? Que es otro factor distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la viabilidad técnica, implementación de procesos limpios e innovación de tecnología que disminuya la generación de desechos.
¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hablamos del tema de la fábrica de pintura, ¿no? Nosotros podemos ahí colocar dentro de lo que es, por ejemplo, la alternativa 1, la de producir pintura granular. La alternativa 2, o bueno, más bien dicho, utilizar fabricación de pintura granulada por un método que puede ser el método seco, o fabricar pintura granulada por método en líquido o en aguado, ¿no? Como se lo prefiera llamar, ¿no? Entonces podríamos utilizar ese tipo de alternativas. Obviamente ahí tendríamos que realizar una calificación dentro de estos esquemas, cuál sea la metodología mejor aplicada. Cuanto, como digo, a proyectos ex ante es un poco más sencillo, ¿no? Viabilidad social, ¿no? Y viabilidad ambiental. Entonces aquí hay los 3 factores: técnico, social y ambiental, ¿no? Que tendríamos que utilizar. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver a lo que es demanda de recursos naturales, en cambio, esto solamente va a ser aplicable para cuando vayamos a utilizar algún tipo de recurso natural como integrante del ciclo de vida de nuestro producto, ¿no? Entonces puede ser la situación, ¿no? De que vamos, por ejemplo, en el caso de las minerías o de las mineras, ¿no? Que obviamente nosotros vamos a hacer uso del recurso agua, vamos a hacer uso del recurso suelo, del recurso forestal. Entonces, todos esos digamos, esos recursos los tendríamos que incluir acá enlistando. Obviamente tiene que tener las respectivas autorización para utilizar esto. Por ejemplo, si es que voy a utilizar, por ejemplo, voy a hacer o voy a tener que cortar o deforestar cierta cantidad de bosque para poder realizar la extracción minera, yo necesito obligatoriamente obtener el plan de manejo de esta parte del bosque, ¿no? Y un plan de corta también, o un plan de poda que se le denomina, que obviamente eso es correspondiente a los ingenieros forestales, que son ellos quienes se registran para hacer este tipo de situaciones. No, no es aplicable en todos los proyectos esto, la demanda de recursos naturales, ¿no? Obviamente acá yo voy a tener que escribir un documento o redactar un documento, perdón, en el cual vaya la justificación del por qué no se incluye este capítulo, ¿no? Ustedes no pueden dejar ningún capítulo en blanco porque a ustedes les aparece automáticamente acá, así en el sistema, ¿no? Les va a aparecer automáticamente todos estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el caso de no ser aplicable la demanda de recursos naturales, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Agregar un documento en donde que esté colocada la justificación, si es posible con artículos, con imágenes también del sitio donde que se encuentra el proyecto, ¿no? De que no voy a hacer uso de ningún tipo de los recursos naturales, ¿no? Ya sea flora, fauna, o quizás algún recurso abiótico que tenga que ver con suelo, con aire, con agua, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, no necesito hacer utilización de los recursos naturales y hay que tener en cuenta eso, ¿no? El capítulo siguiente, como ustedes pudieron observar, ¿no? Luego de que ya hemos hecho, pues, el capítulo del alcance, ciclo de vida y descripción del proyecto, el análisis de alternativas y la demanda de recursos naturales, paso a ser uno de los componentes que es más complejo y más importante también. Digamos que hablando de ponderación, lo más importante siempre va a ser la evaluación y el plan de manejo ambiental. Pero está también el diagnóstico ambiental de línea base. En el diagnóstico ambiental de línea base, yo voy a describir y voy a hacer el muestreo, voy a hacer el análisis, aplicación de metodologías, monitoreos, muestreos, para establecer tanto el componente físico como el componente biótico, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hacerlo adecuadamente, ¿no?
y vamos a ir revisando cada una de esas partes, ¿no? Tanto del componente o el componente abiótico y el componente biótico, ¿no? Dentro de esto, pues, vamos a caracterizar, como digo, cada uno de los componentes, tanto el biótico como el abiótico. En el caso de no ser aplicable, voy a tener que estructurar, o más bien dicho, justificar mediante criterios técnicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que yo no tenga que hacer un monitoreo, qué sé yo, de la parte o el componente de lo que es el suelo, ¿no? ¿Cuál sería el criterio técnico? De que, por ejemplo, en primer lugar, el proyecto se encuentra ubicado en una zona urbana, industrial, y el recubrimiento del piso es, está hormigonado, por ejemplo, ¿no? O es de concreto el recubrimiento, en cuyo caso no se genera ningún tipo de peligro de contaminación al suelo, ¿no? Y obviamente si es que se descarga directamente al alcantarillado, tampoco ninguna de esas situaciones se aplican, ¿no? Todo eso hay que colocar técnicamente, ¿no? Por ejemplo, si es que ya existe alguna situación en la cual pueda haber contacto de ciertos contaminantes, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para, pues, en este caso, justificar técnicamente, ¿no? Luego tenemos que de igual forma hay que hacer muestreos, componentes físico, biótico, social, para el levantamiento de línea base, y esto deberá ser, pues, obviamente, para el área de influencia donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad. Necesitamos adjuntar anexos de respaldos de los muestreos, de los monitoreos también, comparación con límites máximos permisibles que tienen que estar colocados, ¿no? Y en el caso de que haya valores fuera de norma, hay que justificarlos y hay que colocar, obviamente, en la parte del plan de acción, esta situación también, ¿no? Los muestreos no pueden exceder un año anterior a la presentación del estudio de impacto ambiental. La interpretación de resultados de los muestreos se presentarán en mapas de muestreo, ¿no? Entonces siempre para todos los componentes que vayamos a ir analizando hay que colocar mapas, ¿no? En primer lugar, pues vamos a hacer la parte de lo que es el medio físico, ¿no? Y luego será el medio biótico, ¿no? Siempre todos los componentes del medio físico, todos los análisis del medio físico se van a basar en el acuerdo ministerial 097A, ¿no? Entonces, obviamente habrán otros componentes como por ejemplo la climatología. Dentro de la climatología ustedes deben extraer información primaria a partir de lo que sean documentos que en este caso son estudios de impacto de sitios cercanos, lo que son investigaciones, lo que son tesis, lo que son planes de desarrollo y ordenamiento territorial, tanto de las parroquias como de lo que tiene que ver a los cantones. Entonces, ahí ustedes se basan, obviamente, en anuarios meteorológicos, información que pueden sacar de las estaciones meteorológicas, establecen la parte de lo que es climatología. Dentro de esto de la climatología, de la climatología, pues obviamente nosotros vamos a basarnos, como dije, en las características o la información que sacamos de las estaciones del INAMI, ¿no? Tenemos una serie de estaciones que ustedes pueden investigar a la más correspondiente, pues y obviamente de ahí extraer la información. Lo ideal sería siempre establecer una triangulación, es decir, establecer al menos 3 estaciones a partir de la cual yo voy a extraer la información que va a ser adecuada. Siempre, obviamente, la información primaria va a ser de la estación del INAMI más cercana que tengan, ¿no? Dentro de esto, pues vamos a nosotros a describir información climática anual, en precipitación, temperatura promedio, humedad, velocidad del viento,
evotranspiración, heliofanía, todos esos datos obviamente extrayendo de la estación meteorológica correspondiente. En el caso de no tener información de estaciones meteorológicas, tienen que acudir a estudios de lugares cercanos o también en este caso a basarse en lo que es el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Los datos de estas estaciones están actualizados. Normalmente, digamos, las estaciones, siempre y cuando estén funcionando, ¿no? Tengo que investigar qué estación está funcionando. Y sí, deberían tener, pues, obviamente, los datos actualizados. Como digo, casi es muy poco probable que ustedes consigan información de las estaciones, porque las estaciones, aun cuando uno se vaya a hacer solicitudes, las estaciones no suelen facilitar esta información de manera rápida, ni tampoco muchas de las veces ni siquiera responden. Entonces, yo lo que recomiendo personalmente es buscar anuarios dentro de lo que es la información. Obviamente, como dice que acá yo puedo utilizar información previa a hace de un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar en este caso ahora, año 2023, puedo utilizar la información de los anuarios meteorológicos del año 2022, por ejemplo, ¿no? Para ingresar esa información. Habrá información de acá que yo no voy a poder colocarla y va a ser un poco difícil. Por ejemplo, colocar información mensual de cada periodo es poco, es improbable, no, es poco posible. Entonces, mejor es no colocarla, ¿no? Y solamente colocar en la información climática anual, que es la más fácil como de conseguir, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver al ruido ambiental, nosotros, pues obviamente tenemos que establecer, en primer lugar, los sitios en los cuales voy a hacer el muestreo del ruido ambiental, ¿no? Hay algo muy importante y es que estos ruidos solamente se lo podrían o se los pueden realizar en proyectos ex post. Cuando sea proyecto ex ante, obviamente yo voy a colocar el justificativo técnico de que no existen fuentes de ruido en las cuales pueda yo hacer el muestreo, porque este ruido ambiental viene basado, pues obviamente, a lo que es la generación de ruido que hace una empresa o un proyecto hacia ciertos sistemas, ¿no? Esto analizaremos el día de mañana, todo lo que tiene que ver con el 097, con cada uno de los capítulos para irlo estableciendo. El del ruido ambiental es el anexo 5, ¿no? Y tiene que ver con el anexo 5 y vamos a ver cómo establecer precisamente esta situación, ¿no? Nos vemos entonces el día de mañana para continuar con el desarrollo del curso. Les agradezco por su participación y una buena noche a todos. Gracias, buenas noches.